Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar, hermanos. Gracias a Dios que estamos en este lugar. Abra la escritura, hermanos, en el libro de San Juan. Leamos el capítulo 4, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 49 y ustedes leen el versículo 50. San Juan, hermanos, capítulo 4. Leo yo el 49 y ustedes leen el 50. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Léanlo otra vez, hermanos, un poquito mejor para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por haber guardado, Señor, a los hermanos, por habernos ayudado en este día, Señor. Y en los días que se aproximan, Padre, sé que serán muy cargados, Señor, pero gracias, Padre bendito. Gracias por ayudar a mi Padre ahorita, Señor, que se fue de viaje. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, por esos cantos tan bonitos, Señor, que elevamos hoy a tu santo y tu bendito nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Envía tu palabra, Señor, en esta noche. Háblanos en esta noche, Señor, para ser bendecidos, para ser ayudados, Señor, porque lo necesitamos seguir adelante. Gracias, Padre bendito, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Creo que muchos monitores que tengo, por favor, José, si me puedes quitar un poco de monitor. Leamos, hermanos, todo el texto empezando desde el versículo 43 y lo leemos de manera antifonal. Leo yo el versículo 43 y ustedes leen el siguiente. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y lo dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Este texto, hermanos, ciertamente no se aplica a nosotros porque tal vez tengamos un problema en particular. Yo no creo, hermanos, o tal vez más de alguno lo ha de tener, pero en el contexto en el que estamos, hermanos, es un problema muy particular
Y era la enfermedad, hermanos, de un hijo de una persona que era muy importante, que vino a increpar con humildad, con necesidad, con pobreza espiritual, hermanos, a Jesús, porque el problema al que se enfrentaba era demasiado grande, mis amados hermanos. Pero no tenemos, hermanos, que vivir la misma situación como para decir, mi amado hermano, de que para nosotros no es esto, porque no estamos pasando un momento en particular. De hecho, hermanos, este tipo de enfrentamiento hacia lo que Dios dice, su palabra, y hacia lo que nosotros queremos hacer, no tiene que ver solo cuando queremos una sanidad. Tiene que ver, hermanos, con todas las facetas de nuestra vida, donde Dios nos habla y nos dice que así quiere Él que hagamos, que de esta manera es la forma correcta. Y ustedes y yo, hermanos, nos enfrentamos constantemente a esa decisión de si queremos seguir lo que Jesús nos dice o queremos seguir, hermanos, lo que la situación, nuestras experiencias, nuestra propia sabiduría nos dice que nosotros debemos hacer, mi amado hermano. Independientemente que usted hoy traiga o no un problema, usted y yo, hermanos, cada vez que venimos al culto o tenemos la decisión antes del culto de venir o no de venir, ustedes estamos en esta misma condición, miren, donde nosotros tenemos que luchar, hermanos, con que si creemos que es importante, por ejemplo, venir al culto. ¿Cuántos creen que es importante venir al culto, mis amados hermanos? Es importante venir al culto, como yo les he dicho muchas veces, que si usted escucha el culto, hermanos, en su habitación, en el trabajo, usted a la larga, hermanos, lo que está haciendo son dos cosas, pero en conclusión no logra hacer nada, porque no hizo bien su trabajo en la tienda y no hizo bien tampoco su trabajo en su vida espiritual. Pero mi amado hermano, ustedes y yo constantemente nos vamos a topar, hermanos, con esa decisión. ¿Qué tan importante es para nosotros seguir a Jesús? No tal vez de jovencitos, ¿va, hermanos? Que cuando somos jovencitos pues no tenemos problemas, no hay esposa, no hay hijos, no hay responsabilidades de finanzas, nada de eso. Pero verdad, hermanos, que la vida, conforme uno va creciendo, se va haciendo más complicada, mi amado hermano. No solo por las responsabilidades que se adquieren, sino porque el mismo cuerpo que ustedes y yo hoy tenemos ya no es el mismo que el que teníamos hace 5 o 10 años, mi amado hermano. Y ante esa realidad, muchas veces nosotros, hermanos, en medio de la pérdida de las fuerzas, vamos constantemente, hermanos, a tener que decidir seguir a Jesús en medio de tantas situaciones, hermanos, que la vida a nosotros nos presente, mis amados hermanos. Lo grande, hermanos, de este pasaje de la Escritura es, de hecho, hermanos, que el maestro, lo que él regañaba y lo que él decía, hermanos, es que las personas esperaban, hermanos, ser atestiguados primero para después creer. Pero la invitación de Jesús en este contexto y en muchos otros, mi amado hermano, es al revés. Ustedes y yo primero tenemos que creer, y porque creemos accionamos, y es después de que hayamos creído que se van a cumplir todas las promesas que Dios quiere cumplir a nuestro favor, mis amados hermanos. Pónganse a pensar, hermanos, el dilema que los ateos se plantean. Hay un dilema muy popular entre ellos. Ellos dicen que si Dios es tan real, ¿por qué no se manifiesta de una vez por todas, mi amado hermano? Y a la larga, humanamente hablando, hermanos, por el razonamiento empírico, tienen toda la razón, hermanos. Porque Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande, mi amado hermano? Si Dios quisiera encender un fuego aquí ahorita, lo pudiera hacer. Si Dios quisiera que el hermano Albert se elevara volando, lo pudiera hacer. Si Dios quisiera ponerle una Coca-Cola a cada uno de ustedes en su mano ahorita, lo pudiera hacer, mi amado hermano. Si Dios quisiera quitarnos una mano a cada uno, lo pudiera hacer. Todo eso atestiguaría de que Dios es verdadero. Sí, lo atestiguaría, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que hay un elemento donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Él antes de que nosotros veamos lo que nos espera en la patria celestial, mi amado hermano. Y es aquí donde muchos se quedan. Porque, mis amados hermanos, nosotros, como muchos personajes de la Biblia, así como ellos, miren, tenemos que ser constantemente confrontados a la responsabilidad de seguirlo antes de que veamos las grandes cosas que Él tiene para nosotros en la patria celestial, mis amados hermanos. Imagínense, hermanos, si pudiéramos ver cómo es el cielo, lo que ahí está preparado para nosotros. Es probable, hermanos, de que si se nos revelara o se nos diera una pantalla como esa donde se viera
cada uno de nosotros pues procuraría. Si nos enseñaran el infierno, procuraríamos el doble, ¿verdad, hermanos? Hacer todo lo que deberíamos hacer. Pero dado que no tenemos ni la imagen del cielo, ni la imagen del infierno, ¿qué es lo que nos queda a ustedes y a mí, hermanos? Confiar en la palabra del Señor, mis amados hermanos. Confiar en que lo que Él dice es verdad. Y la confianza, hermanos, de los cristianos no se basa, hermanos, nada más en decir un amén, aunque ustedes no lo digan. La confianza se basa, hermanos, en que el día a día, ustedes en medio de todas sus responsabilidades todavía saben que es necesario servir a Dios, amar a Dios, venir al culto, tener nuestro privilegio, orar, cantar, buscar a Dios, porque conocemos y sabemos que el que nos hace las promesas de la vida eterna es verdadero y no miente, mis amados hermanos. Alguien lo ponía así, hermanos, y lo leo porque el hermano pastor Allen también alguna vez lo leyó. Pero el dilema de Pascal, hermanos, dice de esta manera: si el ateo está en lo correcto, mi amado hermano, y cuando ustedes y yo morimos, no hay nada después de la vida. O sea, nosotros a ustedes les predicamos, hermanos, que hay ángeles, que hay demonios, que hay un cielo y hay un infierno. Y si el ateo está en lo correcto, hermanos, y eso no es cierto, decía el hermano Allen que pues nosotros no hemos perdido nada, mi amado hermano. Si usted sirvió a Cristo durante 40 años, pues si no hay un cielo, usted no ganó nada, pero tampoco perdió nada, mi amado hermano. Pero póngase a pensar en la posición del ateo, mi amado hermano. Si el ateo, mi amado hermano, si las escrituras son verdad y nos testifican de la vida eterna y del infierno, y mi amado hermano, y si el ateo se equivoca en eso, él, mi amado hermano, habrá perdido todo lo más importante, que es la salvación de su alma, mis amados hermanos. Aplicado esto, hermanos, a la vida espiritual, ustedes y yo, hermanos, aunque nos enfrentamos constantemente a esas luchas, lo que nos va, hermanos, a atestiguar de que verdaderamente creemos en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Lo que atestigua, mi amor hermano, no es nada más una afirmación de la cabeza y nada más, no. Es un diario caminar con Dios. Creer que Dios está en este lugar, por eso canto. Creo que Dios está en este lugar, por eso le digo amén al predicador, ¿verdad, hermanos? Creo que Dios está en este lugar, por eso oro como oro. Creo que Dios está en este lugar, por eso vengo cuando incluso el pastor no está. Creo que Dios está en este lugar porque Él, hermano, lo ha prometido en su bendita palabra, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces les he hablado, hermanos, de que incluso los varones, que somos los que a Dios de alguna manera nos ha puesto en liderazgo, son los que más fuerte tienen que decir amén? ¿Verdad que sí, mis amados hermanos? Somos los encargados de proclamar la palabra de Dios. Imagínense un culto, hermanos, donde la voz de las mujeres se escuche más. Es un culto, hermanos, donde nosotros hemos perdido, hermanos, nuestra posición de liderazgo para la gloria del Señor. Pues esta historia, hermanos, es la segunda señal que se narra en el Evangelio de Juan. Leamos ahí, hermanos, en el versículo 54, si me puedes poner ahí, hermana Carlita. Léanlo ahí en la pantalla, hermano. Dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Y en el versículo, mi amado hermano, 46, nosotros leemos también que tiene una relación esta señal con cuando Jesús convirtió el agua en vino. Leamos el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. La señal, mi amado hermano, de cuando el Señor convirtió el agua en vino, era una señal, hermanos, que atestiguaba que el mensaje de Jesús era verdadero. Y leámoslo para que ustedes y yo estemos ahí al tanto. Capítulo 2 y versículo 10, mis amados hermanos. Dice la escritura: y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, refiriéndose a Jesús, has reservado el buen vino hasta ahora, hasta lo último. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una señal, hermanos,
era un símbolo que atestiguaba que el evangelio, el reino de Dios que Jesús venía a predicar era verdadero, porque se atestiguaba por las señales. Pero saben, hermanos, que aunque las señales, como dice aquí, servían, hermanos, para manifestar la gloria de Dios y para que la gente creyera en Él, había un patrón, hermanos, que se repetía en las señales, y es que la gente quería ver para después creer en Él, mi amado hermano. Y hoy en día, hermanos, de alguna manera nosotros así somos. Porque como ha dicho en algunas ocasiones hermano Allen, hermanos, ¿verdad que si hacemos la pregunta ¿cuántos nos queremos ir al cielo? Inevitablemente creo que todos nos queremos ir al cielo, ¿verdad, mis amados hermanos? El infierno no es como se ve en esas películas de YouTube, hermanos, donde aparece el fuego. No, eso no es el infierno. El infierno tiene más componentes conocidos y desconocidos, de los cuales ustedes y yo ni siquiera podemos alcanzar a concebir con nuestra mente, mi amado hermano. ¿Cómo concibe usted que el fuego en la materialidad de la vida hoy lo consume todo, mi amado hermano? Si a usted lo incineran, usted hoy, hermanos, que puede tener pesando 200 kilos, usted se va a convertir en media libra, mi amado hermano, en 4 onzas de polvito. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Que dice que el fuego no se apaga y no se consume la materialidad, mi amado hermano. No lo podemos concebir. Pero por eso, hermanos, ¿por qué, como dice el hermano Allen, por qué todos queremos ir al cielo, pero no todos queremos venir a Jesús para irnos al cielo, mis amados hermanos? Pues a la larga, hermanos, así como este hombre, ustedes y yo, hermanos, nos enfrentamos en primer lugar a las realidades de la vida agarrados de la palabra de Dios. Y si todos viviéramos así, hermanos, creo, hermanos, que hay muchas familias que deberían haber venido al culto. Pero el hecho que ustedes y yo hayamos venido es algo grande, porque atestigo, hermanos, de que ustedes y yo verdaderamente creemos en que todavía la palabra de Dios es la verdad, mis amados hermanos. Pues Jesús, hermanos, seguía ese patrón. En primer lugar hace las señales, se manifiesta su gloria y los personajes creen en Él. Pero llegó un punto cúspide, mi amado hermano, donde el maestro se molestó. Es notoria su molestia. Si me puedes proyectar ahí, Carlita, donde estamos, en el 4, versículo 46. Es notoria su molestia, mi amado hermano. Pero no lo vamos a leer así rápido. Leámoslo lento para que lo comprendamos. Yo sé que ustedes están cansados, yo también estoy muy cansado, mi amado hermano. Pero hagamos el esfuerzo. Dios está en este lugar, mis amados hermanos. 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. La historia apertura, mi amado hermano, en que se nos presentan los dos personajes principales. Jesús, un importante, mi amado hermano, oficial de Capernaum, un trabajador del rey, de la realeza, y un hijo que no se nos menciona el nombre porque no es importante. Pero mi amado hermano, este hombre viene al maestro, hermanos, y viene con una petición. Es probable, esto no lo dice el texto, pero si ustedes y yo unimos las piezas, todo va a ir encajando, mi amado hermano. Leamos el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Se cree, hermanos, o puede ser de que Jesús actúa de una manera un poco desafiante ante este hombre, porque era muy probable que Jesús estuviera enseñando las escrituras. Es probable, hermanos, que el mensaje de Jesús, aunque el texto no lo dice, pero es probable que él estuviera predicando, mi amado hermano, sobre que él era la verdad, que debían creer en su mensaje, que debían poner su fe en él, y después de que pusieran su fe en Jesús, todas las demás cosas hubieran sido añadidas para ellos, mi amado hermano. Y en este contexto, hermanos, es que llega este hombre principal. De alguna manera, hermanos, llega motivado por dos sensaciones que llevan su mente. Número uno, que él es un hombre importante. Uno puede atender, hermanos, en situaciones de crisis, primer lugar, a los hombres importantes. Y número dos, él sabía que la situación era sumamente de crisis de importancia. La muerte de su hijo estaba al borde, mi amado hermano, de ser llevada a cabo. Y él no tenía otra cosa más que hacer que ir ante Jesús y pedirle, mi amado hermano, que lo sanara. Versículo 46.
Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. En el 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Si usted se da cuenta, hermano, la manera en cómo se acerca no es altiva, no es orgullosa, no es con soberbia, pero sí, mi amado hermano, es de alguna manera interrumpe lo que Jesús estaba haciendo. Y es por eso que Jesús responde. Leamos el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viere las señales y los prodigios, no creeréis. ¿A qué se deben estas palabras tan duras, mi amado hermano? Hasta este momento, al menos en mi Biblia, hermano, las palabras de Jesús están en color rojo. Y hasta este momento no se nos dice nada que estaba haciendo Jesús. Solo se nos dice que estaba en Capernaum, en Galilea, y estaba predicando de plano, mi amado hermano. Pero ¿por qué él reacciona de tal manera, hermanos? Es probable, hermanos, que el maestro estaba recibiendo tantas peticiones. Y el orden, hermanos, de las peticiones y de la manera de obrar del maestro era esta. Él sanaba, él ayudaba, él alimentaba, mi amado hermano, como vimos hoy en la mañana en la multiplicación de los panes. Él alimentaba. Y a veces, aunque él hacía las obras, la gente no creía en él, mi amado hermano. Imagínense llegar a tal punto. Una cosa, hermanos, es cuando nosotros, por ejemplo, creemos en él por las obras que hemos visto. Pero otra cosa, hermanos, es que a pesar de que hemos visto las obras, aún así no creamos en él como Dios quiere que creamos en él, mis amados hermanos. Dios ha hecho grandes cosas con nuestra vida y no solo con nosotros. Le aseguro, hermanos, que hay muchas personas afuera, nuestros familiares, con los cuales Dios ha hecho grandes cosas. Pero a pesar de ello, mi amado hermano, todavía no creen en él con la misma firmeza que Dios quisiera. Por eso le digo, hermanos, venir al culto nunca es una pérdida de tiempo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer para afirmar nuestra fe y nuestra vida espiritual ante Dios, mis amados hermanos. Pues Jesús, hermano, le responde de manera áspera: si no viere señales y prodigio, no creeréis. La solución, hermano, del oficial era simple. Jesús, yo necesito que tú vayas. Te necesito presente. No necesito una palabra. No necesito una carta. No necesito un mandamiento. Lo que necesito es que tú vayas. Y esto, mi amado hermano, está en consonancia también con lo que dijeron las hermanas, mi amado hermano, de aquel hombre que fue resucitado. Marta y María. Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la verdad, hermanos, como les dije al principio, es que Dios, hermanos, tiene el poder para hacer grandes cosas si Él se lo propusiera, mi amado hermano. Por ejemplo, si Él nos hubiera querido llevar al cielo sin la muerte, Él lo puede hacer, mi amado hermano. Yo no sé cuántos de ustedes ya han perdido a un familiar, pero si Dios quisiera resucitar a ese familiar, Dios lo pudiera hacer, mi amado hermano. Dios pudiera hacer cualquier cosa que usted se imagine, hermano, de verdad. Usted está enfermo de la vesícula, Dios se la pudiera renovar, mi amado hermano. Pero la pregunta que nos hacemos es la misma que los ateos se hacen. Pero ¿por qué no lo hace, mi amado hermano? ¿Por qué no lo hace? Si Él puede, ¿por qué no lo hace? Y si es bueno, ¿por qué no lo hace? Pues lo que Jesús nos enseña, hermanos, es que hay un gran valor cuando ustedes y yo creemos, a pesar de que las cosas no son muchas veces como nosotros quisiéramos que fuesen, mi amado hermano. Y no solo eso, sino que hay un gran valor, hay una fortaleza en la fe cuando nosotros creemos antes de ver las cosas que queremos, mi amado hermano. Imagínense, hermanos, si Dios nos hiciera todo lo que quisiéramos, pues se quitaría bastante mérito a la fe que decimos tener en Él. Pero el simple hecho, hermanos, en que pasemos por pruebas, por tribulaciones, por momentos difíciles, y todavía creemos en Él, confiando en que veremos, hermanos, algún día la renovación de todas las cosas, atestigua verdaderamente que nuestra fe en Él es sincera, es fiel y es verdadera, mis amados hermanos. Yo sé que todos vamos a ver momentos difíciles. A los jóvenes yo les hablaba hace muchos años, hermanos, cuando había culto de jóvenes, que es probable, hermanos, que las situaciones más difíciles que nosotros vamos a ver sea la muerte de nuestros padres. ¿Dios lo pudiera evitar? Sí, mi amado hermano, Dios puede evitar lo que Él quisiera.
Pero hay una fe, hermanos, que se valida cuando ustedes y yo creemos, a pesar de que Dios no intervenga en todas las situaciones en que queremos que Él intervenga. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están entendiendo, mis amados hermanos? Pues la enseñanza del maestro fue áspera, fue dura. Si no vieres señales y si no vieres prodigios, no creerías. Y la verdad, hermanos, es que aunque fue dura, Jesús tiene toda la razón. Si nosotros, hermanos, no lográramos muchas veces ver grandes cosas en el culto, es probable que no vengamos, mi amado hermano. Con una vez, hermanos, que no esté, por ejemplo, se va el hermano pastor, ya no creemos tanto, mi amado hermano. Pero saben, hermanos, que nuestra fe debe ser la misma cuando andamos trabajando, cuando nos mandan a Pamecebal a predicar, ¿verdad, hermanos? Ojalá que Dios todavía nos dé oportunidades a los hombres de acá a ir a predicar a aquel lugar, ¿verdad, hermanos? Cuando vamos a evangelizar, cuando hacemos todo para Dios, es donde, mi amado hermano, se debe ver que nosotros creemos verdaderamente en su palabra, mis amados hermanos. Pues Jesús, hermanos, probablemente estaba enseñando, y fue en este momento donde la crisis, mi amado hermano, se le atravesó al hombre. Su hijo, hermanos, estaba a punto de morir, y lo que quería él, hermanos, no era una palabra. Lo que quería él, hermanos, no era una carta firmada por Jesús. Él literalmente quería que Jesús viniera físicamente, hermanos, a hacer lo que él quería. Lo mismo que yo les digo, hermanos. Nosotros muchas veces, como los ateos, quisiéramos, hermanos, que Dios literalmente hiciera como queremos. Pero como Jesús nos enseña, no, dijo. Primero crean, hagan, y después vamos a ver las grandes cosas que Él tiene por nosotros, mis amados hermanos. Entonces miren, el oficial del rey, versículo 49, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se repite otra vez la misma palabra: Señor, desciende, ven conmigo. Saben, hermanos, que a pesar de que la petición era una locura, mi amado hermano, a pesar de ello, hermanos, este hombre creía más en la presencia corporal de Jesús que en su palabra, mi amado hermano. ¿Sabe por qué le digo que es una locura? Porque se cree, hermanos, que de Galilea a Capernaum habían 7 horas de camino. Y si les agarraba la noche, como dice el predicador Carson, hermanos, si era la 1 de la tarde cuando se dijo la palabra y ellos viajaban, mi amado hermano, es probable que en el viaje les agarrara la noche, y por miedo a los ladrones y por la oscuridad del camino, es probable que a ellos les hubiera tocado que hospedarse a un lugar. Pero era una locura, hermanos, porque de hecho en el momento en que ellos iban, el hijo hasta podía morir, mi amado hermano. Pero para él era mejor ir con Jesús que creer nada más en su palabra. Y es lo mismo que yo les estoy diciendo, mi amado hermano. ¿Cuántas veces para nosotros diríamos: Señor, es que de verdad si tú lo hicieras, ahí sí yo confiaría en ti? No, mi amado hermano, porque Él es Dios y nosotros nada más somos criaturas de Él, mis amados hermanos. Pero uno así dice: Señor, es que solo hazlo, solo tú hazlo y voy a creer en ti. Pero miren qué gran lección nos enseña Jesús en esta historia. Era una locura que Jesús fuera con él, porque, mi amado hermano, 7 horas de camino más la noche era mucho tiempo. Y era probable, hermanos, que cuando Jesús llegara, el niño ya hubiera muerto, porque estaba súper enfermo, mi amado hermano. Pero Jesús, hermanos, en lugar de darle la confianza de que Él va a ir junto a él, nada más, hermanos, le da una palabra. Le da la palabra. Y él, el oficial, tenía que creer, hermanos, con firmeza y con seguridad en la palabra que Dios le había dado. Leamos el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, versículo 50, perdón. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Saben, hermanos, que de esto un escritor que estaba leyendo decía cosas bien bonitas, mi amado hermano. En primer lugar, hermanos, que este hombre podía haberle insistido y le hubiera dicho: Jesús, ¿por qué no vas conmigo? Mejor ven. Pero es precisamente eso, hermanos, sobre lo que trata la historia: la confianza de nuestra fe, mi amado hermano. Si el hombre no creía la palabra, no iba a creer tampoco aunque Jesús fuera. Él tenía que creer tanto en la persona
como en la palabra que se le estaba diciendo. Y el simple hecho que este hombre hubiera dicho, Señor Jesús, pero ¿por qué no vienes?, solo atestiguaba de que en realidad sí había un tipo de desconfianza en él. Y esto era una gran prueba, mi amado hermano, porque lo que Jesús le dice es, vete y verás que en lo que vas tu hijo es sanado. Ahora la cosa se pone diferente, hermanos, porque si él se queda y le ruega a Jesús, Señor, mejor ven conmigo, está atestiguando que no confía en Jesús. Pero también el otro lado de la moneda, si él se va sin Jesús, es muy probable, hermanos, que en el camino él vaya pensando, ala, ¿por qué no vino él conmigo? ¿Y si mi hijo ya se murió? ¿Y si yo llego a mi casa con mi esposa y mi hijo ya está muerto y yo no traje a Jesús? ¿Y si no cumple la palabra? ¿Y si la palabra no tiene poder? Se cree, hermanos, que en el camino este hombre iba repitiéndose su confianza en Dios, en la palabra que él le había dado. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios tiene más poder que la palabra que los hombres nos puedan dar en esta vida, mis amados hombres, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos que afirmarnos en esa palabra, porque en esa palabra es que vamos a hallar fortaleza para seguir adelante, mis amados hermanos. ¿Cuántas palabras se han dado a lo largo, mi amado hermano, de la historia? Saben, hermanos, que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, hay una anécdota bien bonita, mi amado hermano. Alemania, yo no sé de los que saben la historia, ustedes tal vez lo han leído. Alemania invade Polonia, mi amado hermano. Pasa de Polonia, pasa a Francia. El bloque francés, mi amado hermano, era fuerte, pero Alemania lo derrota, mi amado hermano. Hay una imagen tan famosa de Hitler. Está Hitler, hermanos, parado con un general de él, y atrás de él está la Torre Eiffel, mi amado hermano. Imagínense, ya Europa, prácticamente Europa ya estaba vencida, mi amado hermano. Los nazis ya iban a ganar la guerra mundial. Y la meta de Hitler era derrotar a todos, hasta llegar a Gran Bretaña, mi amado hermano. La batalla casi ya estaba perdida. Hermanos, despiértense, hermanos, y de ahí, mi amado hermano, cuando ya la batalla está dura, se levanta un hombre, mi amado hermano, que se llama Winston Churchill. Y saben, hermanos, que él da un discurso que es muy bonito. Usted búsquelo en YouTube hoy. Se llama Lucharemos. Churchill, mi amado hermano, se puso un púlpito así, miren, y él empieza a dar su discurso. Lucharemos con creciente ánimo, dice. Lucharemos por los aires, lucharemos por los montes, lucharemos en las calles, lucharemos por el agua, lucharemos en las calles. Y mi amado hermano, todo el pueblo de Europa, especialmente los de Inglaterra, mi amado, asustados. Pero es increíble lo que hizo esa palabra, fíjense, hermanos. Porque cuando terminó él el discurso, aunque la batalla estaba casi perdida, hermanos, de alguna manera prácticamente milagrosa, ellos lograron ganar la Segunda Guerra Mundial, mis amados hermanos. Hay un documental incluso de que qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado. La verdad es que no lo sabemos. Pero de alguna manera, hermanos, Dios no permitió que todo eso llegara incluso hasta acá, mis amados hermanos. Pues la palabra de un hombre, hermanos, tuvo ese poder tan eficaz de destruir de alguna manera la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, hermanos, más allá, llevándolo a un contexto más amplio, hermanos, Jesús nos invita en gran manera, hermanos, a cumplir la palabra. Miren lo que dice el texto. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Literalmente, hermanos, él iba en su mente, en el camino. Obviamente pensamientos que le decían, no hombre, ¿por qué te viniste sin Jesús? Le hubieras insistido, le hubieras dicho que venga contigo, que venga contigo. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros no necesitamos como evangélicos verlo, mi amor. Incluso yo le digo una cosa a usted. Ustedes y yo, hermanos, ¿verdad que no necesitamos que esté nuestro pastor para creer que Dios está en este lugar? ¿Verdad que sí, mis amados hermanos? Usted no necesita que los hijos del hermano Eduardo estén tocando aquí como para decir, es que Dios bendijo la adoración. No, pudiera ser hasta las sobrinas de Ada y de Ceci que puedan tocar aquí, mire, y la presencia de Dios sigue estando en este lugar, mis amados hermanos. Usted no tiene que creer que porque no está el pastor general, no, es que no es la misma palabra. No, Dios está donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, mi amado hermano. Pues la lucha era esa. El hombre se fue sin Jesús
y se fue únicamente con la palabra que Jesús le dio, mi amado hermano. Hay una pregunta que yo me hacía, hermanos. ¿Es más fácil creer en Jesús cuando lo veían, por ejemplo, vivir en el tiempo de Jesús, o es más fácil hoy? Saben, hermanos, que las dos maneras son muy complicadas. Porque si ustedes y yo hubiéramos vivido en tiempos de Jesús, hermanos, póngase a pensar usted un episodio suyo, como que fuera usted una serie, un episodio suyo con Jesús. Pero Jesús, hermanos, con los que Él se enfrentaba, había 1000 historias que pudieron pasar, mi amado hermano. Imagínense la historia del joven rico. Qué duro va, hermano, estar ante Jesús y que te diga, ve y vende lo que tienes y sígueme. Y con otras, por ejemplo, con las mujeres de ustedes, probablemente su encuentro literal con Jesús hubiera sido de otra manera, mi amado hermano. Es un encuentro que no solo le afecta a usted, sino que hubiera quedado atestiguado en la palabra de Dios y todos se hubieran dado cuenta si ustedes y yo aprobamos o no aprobamos la prueba que Jesús nos ponía, mi amado hermano. Imagínense la imagen de Pedro, hermanos. Gloria a Dios, porque para nosotros es una imagen de reivindicación. Un hombre que cayó por su duda, pero que fue levantado por el poder de Dios, mi amado hermano. Calidad, pero no deja de estar ahí, hermano, atestiguado. Cuando Pedro se ahogó, se entró al agua, mi amado hermano, y se estaba ahogando. No deja la escritura, no miente cuando nos dice que Pedro lo negó hasta 3 veces, mis amados hermanos. ¿Qué es más fácil, la vida de hoy o la vida de antes? Pues la vida de hoy también tiene sus contrariedades, mi amado hermano. Saben, hermanos, que hoy Jesús no desciende a nosotros para autenticar la palabra. ¿Qué calidad, hermanos, sería que hoy bajara Jesús? Porque, por ejemplo, los hermanos, ustedes no dicen amén, no dicen nada, ¿va? Pero imagínense que bajara Jesús y dijera, hermanos, la palabra que se predicó hoy es mi palabra. ¿Qué creería usted? Todos diríamos amén, gloria a Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero saben, hermanos, que Él no lo va a hacer, porque lo único que Él nos deja a nosotros es su palabra, mis amados hermanos. ¿Dónde viene la prueba de la fe? En que usted no espera a Jesús, usted no espera al hermano pastor general, usted no espera a mi papá, usted simplemente por su fe cree que la palabra de Dios es verdadera, mis amados hermanos. Y esta es una lucha real, hermanos. Miren, este hombre estaba en lo extremo, hermanos. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, y tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue, hermanos, con mucha fe, sabiendo que si Jesús lo dice, pues él tenía que tener toda la razón. Y mire cómo termina la historia. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Saben, hermanos, que conforme lo que hemos visto hoy, hay 2 elementos, hermanos. En primer lugar, ustedes y yo, como ya les prediqué, tenemos que creer todo lo que la palabra de Dios nos... Tenemos que creerlo afirmado, aunque podemos fallar, pero lo creemos, mi amado hermano. Y después vamos a ver las cosas que Dios tiene preparado para con nosotros. Pero hay un segundo paso, hermanos, y es en el que muchos fallan. Es que cuando creyeron y vieron lo que Dios hizo, el tercer paso es darle la gloria a Dios y afirmar nuestra fe, mi amor hermano. ¿Y por qué les digo que este es un paso muy importante? Porque hay miles, hermanos, de testimonios de personas que creyeron, vieron la obra de Dios, pero después dejaron al Dios que hizo grandes cosas con ellos, mi amado hermano. En la escritura, hermanos, por ejemplo, se nos narra la historia de los 10 leprosos. Usted ya conoce la historia. Los 10 leprosos, hermanos, vinieron a Jesús enfermos y fueron sanados. El problema radica, mi amado hermano, en que todos ellos fueron sanados cuando fueron de alguna manera presentados, cuando iban ante el sacerdote, mi amado hermano. Pero la pregunta de Jesús, hermano, sigue siendo pertinente para nosotros.
¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Verdad que así dice José? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Y cuál es la pregunta que hace Jesús? ¿Y los otros 2 dónde están? ¿Verdad que no eran 2 los que faltaban, mi amado hermano? ¿Y los otros 3 dónde están? Un 30% ya no llegó. No, mi amado hermano. ¿Y los otros 4 dónde están? ¿Verdad que no eran 4 los que faltaban, mi amado hermano? ¿Y los otros 5 dónde están? No, hermano, no eran 5 los que faltaban. ¿Y los otros 7 dónde están? Hasta que llegamos a la verdadera respuesta. ¿Y los otros 9 dónde están, mi amado hermano? De 10, hermanos, solo Jesús ganó para el reino 10%. Y el otro 90% se perdió, mi amado hermano. Imagínense, piense eso, mi amado hermano. O sea, hermanos, que el tercer paso es importante. Porque hay un gran valor, hermanos, cuando usted y yo creemos y vemos las obras de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que finalizar. No solo tenemos que empezar bien, sino que tenemos que finalizar bien también, ¿va, mis amados hermanos? Imagínense nosotros, ustedes que vienen de Iquiché desde hace muchos años. Vienen, creen en Cristo, creen que Dios los puede levantar. Y de manera asombrosa, ¿verdad, hermanos? Dios los ha levantado, ¿va, hermanos? No solo tienen cosas materiales, le sirven a Dios, aportan con sus ofrendas, son hermanos buenos, mi amado hermano. Pero, mi amado hermano, el tercer paso es importante: reafirmar la fe que antes teníamos, ahora que vemos las grandes obras de Dios, mi amado hermano. Este reafirmar, hermano, no es fácil. El ser humano, nosotros podemos cometer errores, hermanos. El texto de Romanos 12 a nosotros nos habla, hermanos, que nosotros tenemos que ser transformados y renovados en nuestra mente. Saben, hermanos, de que nosotros nacemos de nuevo. Las cosas cambian en nuestra vida, se nos da un nuevo corazón. Pero alguien podría decir, como yo me preguntaba, ¿por qué si no se nos da un nuevo corazón, por qué todavía podemos pecar? Y la respuesta es simple: podemos pecar porque todavía vivimos en este mundo de pecado, mi amado hermano. Un mundo, hermanos, con esta vieja naturaleza, con este cuerpo adámico. Y no solo eso, un mundo, hermanos, que nos influencia para cosas malas. Y, mi amado hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que aunque hemos nacido de nuevo, todavía, mi amado hermano, hay oportunidad para que ustedes y yo crezcamos en nuestra santificación y en nuestra perfección cristiana, mi amado hermano. Pero pueden haber deslices, puede haber momentos, y lo importante es que usted lo sepa para que no la agarre desprevenido, mi amado hermano. Alguien hoy me contaba, hermanos, de una persona que está batallando con un vicio y que ya no quiere venir porque ya no soportó el haber pecado después de mucho tiempo de estar sin el vicio, mi amado hermano. Y por eso le digo, el cristiano tiene que entender de que aunque hemos nacido de nuevo, no somos perfectos, mi amado hermano. Y lo mejor que usted puede hacer para su bien espiritual es reconocerlo. Porque si usted lo reconoce, usted al menos sabe de que en cualquier momento usted y yo también podemos caer, pero que la gracia de Dios nos puede levantar, mi amado hermano. Un ejemplo maravilloso. Vayamos a 2 de Reyes capítulo 17, mi amado hermano. Leamos del capítulo 5, versículo 16, por favor, Carlita. Un episodio maravilloso, hermanos, que el escritor N.T. Wright, yo leía en un libro que me gustó bastante, mi amado hermano. Ya estamos ahí. Leámoslo. La historia aquí es simple, mi amado hermano. Usted sabe que Dios sanó a Naamán, el sirio, un hombre pagano, un hombre que servía a los dioses extraños, mi amado hermano. Pero Dios lo sanó. Usó al profeta de Dios, a Eliseo, para ser sanado por medio de la fe. Naamán fue sanado, hermanos, por la fe. ¿Por qué? Porque en su mente, en su razonamiento, él tenía que ser lavado en los ríos más limpios de Egipto. Sin embargo, Eliseo le dice: no, ve a los ríos de acá de Israel, que pueden estar sucios, pueden estar contaminados, pero no es el río, es la palabra que Dios te dice. Y la fe de Naamán tenía que hacerlo humillar su orgullo y echar de lado los ríos de Egipto y decir: bueno, voy a hacer caso. Y se sumerge aquel hombre, hermanos, orgulloso. Yo no sé si usted conoce algún hombre orgulloso.
Son esos hombres, hermanos, como los guardaespaldas, hermanos, que se creen como que fueran los reyes, hermanos, y se paran con sus armas. Imagínense la imagen de ese hombre orgulloso metiéndose en el agua, hermanos, humillado ante Dios, hasta que cuando se sale la última vez, su piel está limpia y renovada por el poder de Dios, mis amados hermanos. Pero hay una palabra que Él nos deja, hermanos, y que es bien importante. Leamos el versículo 16. Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, lo estoy leyendo en la NBI, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré los presentes. Y le instaba Naamán que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pero Eliseo respondió, leamos el siguiente, Carlita, por favor. En este caso persistió Naamán: permítame usted llevar 2 cargas de esta tierra. Leamos, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios sino al Señor. Dejémoslo ahí. Miren, hermanos, él decía: Señor, yo me quiero llevar 2 cargas de arena, como diciendo, yo voy a una tierra pagana, pero me voy a llevar un poco de tierra de Israel, como creían los antiguos. Me voy a llevar tierra de Israel, y como voy a poner la tierra de Israel en mi patio, ahí yo voy a adorar al único Dios verdadero. Pero miren lo que él dice después. Hoy si pongamos el siguiente texto, Carlita, en el versículo 18. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo, y yo me vea obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en este templo. Un reconocimiento de este hombre de decir: Señor, yo voy a estar lleno de tentaciones, yo voy a estar lleno de pruebas. Él se llevó un poco de la tierra de Israel, pero él sabía, hermanos, que como este Naamán trabajaba para el rey, venía el rey y les iba a decir a todos: bueno, vamos a adorar al dios Rimón. Y Naamán tenía que obedecer porque era su rey, mi amado hermano. Cuántas preguntas yo me he hecho sobre muchas situaciones, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos cristianos, hermanos, están muchas veces en predilecto sobre el trabajo, sobre la manera en que viven, sobre situaciones que les pasan? Pero yo le digo una cosa, hermanos, al menos tenemos que nosotros ser sinceros, porque Dios ve la sinceridad de nuestro corazón, mi amado hermano. Miren, este hombre era muy sincero. Señor, cuando mi patrón me diga, vamos al templo pagano, yo tengo que ir con él, porque él me necesita para apoyar su brazo en mí como mi patrón. Y yo, de manera obligada, tengo que adorar ahí. Pero miren qué dice: desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en este templo. Versículo 19. ¿Y cómo respondió Eliseo? Puedes irte en paz. Esta historia, mi amor hermano, es para nosotros al menos un excursus, hermanos, que nos muestra de que nosotros todos tenemos que vivir con la misma humildad, reconociendo de que nosotros podemos fallarle también al Señor, mi amado hermano. La confianza y la fe, aunque es importante en todo lo que Dios ha hecho, debe también, hermano, estar precedida por saber de que en todo momento necesitamos de la ayuda de Él para seguir adelante, mi amado hermano. Usted y yo, imagínense, si ya hicimos lo más importante, creímos en Él, vimos sus grandes obras en nuestra vida. Algunas madres de aquí, por ejemplo, vieron a sus hijos que se salvaron. Gloria a Dios, va, mis amados hermanos. Rogaron por sus hijos y se salvaron. Algunos están pidiendo por sus padres, algunos piden por otra situación. Dios se los va a cumplir, Dios lo va a hacer, mi amado hermano. Gloria a Dios. Pero de ahí sigue la tercera parte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando Dios ya haya hecho esas grandes cosas con nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Póngase, por ejemplo, hermanos, alguien que haya estado rogando por su hijo: Señor, levanta a mi hijo. Y Dios lo levanta, y Dios lo salva, y Dios hace grandes cosas, mi amado hermano. Pero después de ver la obra grande de Dios, la que tanto rogaba, o el que tanto rogaba a Dios, ahora ya no quiere nada de Dios, ¿verdad, hermanos? Es importante empezar bien, pero también es importante que nosotros terminemos bien la obra de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. Me gustó mucho, hermanos,
Y para terminar, quisiera que hermano Hugo pasara, vamos a cantar un himno, mi amado hermano, vamos a cantar con hermana Betty ese himno que cantó. Qué bonito ese himno, hermanos, cuán grande es Él. Pero para terminar, hermanos, yo les estoy diciendo que el tercer paso es importante, porque algo que hizo este centurión, este hombre importante, es reconocer de que aunque el hijo fue sanado, aunque Jesús no estuviera, él reconocía que Jesús estuvo en medio de la gran obra, mi amado hermano. Pónganse a pensar cómo son los cristianos, hermanos. Los del mundo, cuando algo pasa, mi amado hermano, ellos dicen en la suerte, es esto, lo otro. Pero pónganse a pensar, hermanos, por ejemplo, cuando el hermano Carlos Pacheco se accidentó. ¿Qué es lo que piensa un cristiano, mi amado hermano? Lo que un cristiano dice es, gloria a Dios, Dios lo guardó, ¿verdad, mis amados hermanos? Y por eso les digo, este paso es importante. Si me pones el capítulo 4 de Juan, donde estamos, y leemos el versículo 52, Carlita, por favor. Y con eso terminamos, pero miren, es bien bonita la historia. Dice, mire el versículo 52, este hombre no se quedó nada más con que, se sanó y ya se sanó. No, lo que hace el cristiano, hermanos, es que todas las cosas que pasan, las relacionamos con la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para nuestra vida, ¿verdad, mis amados hermanos? Usted y yo vamos a lograr tener nuestra casa, y verdad que no vamos a decir, esto es porque el banco me dio el dinero. No, eso es porque Dios nos lo concedió, mis amados hermanos. Nos vamos a casar y no vamos a decir, es que yo soy muy bueno para chatear. No, es que Dios nos concedió una esposa, mi amado hermano. Vamos a tener un negocio y no vamos a pensar, esto fue porque yo soy muy inteligente. No, es porque Dios tiene bien su propósito, el bendecirnos, mis amados hermanos. Y miren cómo actúa este hombre. Relacionó, hermanos, la sanidad del hijo con la hora exacta cuando Jesús le dio la palabra. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Todo lo que a nosotros nos pase en nuestra vida, las grandes obras de Dios, nunca usted diga que es casualidad, mi amor, hermano. Lo que le pasó al hermano Carlos, alguien podría decir, qué casualidad que le pegó en todo el lado, pero no se mató él. No, lo que nosotros decimos es, gloria a Dios, porque aunque lo pudo haber matado, Dios intervino, ¿verdad, mis amados hermanos? Y todo eso es así en nuestra vida. Leamos el texto, miren. Entonces él les preguntó, no nada más dijo, calidad, hagamos una fiesta, no. Les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor mi hijo? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y miren lo que hace, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa, mis amados hermanos. ¿Cómo atestigua, hermano, usted y yo que verdaderamente creemos en la obra de Dios en nuestra vida? En que usted es fiel en su servicio después de ver las grandes obras de Dios, mi amado hermano. Supónganse, hermanos, que usted publique ahí, Señor, gracias por mi negocio, etcétera. Pero ya no lo vemos que quiere servir a Dios. Eso ya no sirve de nada, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero el ejemplo de este hombre es tan importante, porque él, hermanos, en primer lugar hace la pregunta, ¿cuándo empezó mi hijo a estar sano? Y le dijeron, ayer a la 1, a la hora 7 ya se sanó. Y él reconoció y dijo que es la hora exacta cuando Jesús dio la palabra, mi amado hermano. O sea que no fue la suerte, no fue la biología, no fue, mi amado hermano, un proceso químico, neurológico, no. Fue el poder de la palabra de Dios a su vida, mi amado hermano. Y usted y yo, hermanos, cuando recibimos una bendición de Dios, por muy pequeña o por muy grande que sea, lo que debemos hacer es reconocer que es Dios el que ha peleado y nos ha bendecido a nosotros, mis amados hermanos. Y miren cómo actuó en consecuencia. Creyó él y por consiguiente creyó toda su casa, mis amados hermanos. ¿Cómo se va a atestiguar, hermanos, de que usted va a empezar bien y va a terminar bien? Con que usted también va a invitar a los demás a que crean de que Dios fue el que hace las grandes cosas en nuestra vida, mi amado hermano. No hay una mejor recomendación de los cristianos ante los paganos que cuando usted y yo le damos la gloria a Dios, cuando nos felicitan por algo, mi amado hermano. Usted va a ser licenciada, gloria a Dios porque Dios me ayudó para ser licenciado. Usted va a tener un negocio, gloria a Dios porque es Dios el que me lo dio. Usted va a comprar un carro, gloria a Dios porque el carro Dios se lo dio. Usted se salvó de la muerte,
Gloria a Dios, porque no fui yo, fue Dios el que nos ha salvado y el que nos ha guardado, mis amados hermanos. Y miren a este hombre, termina la historia y todo lo que pasó acá, mi amado hermano, Dios lo ve como una señal que atestigua, hermanos, de que este hombre fue un hombre fiel en cuanto a su fe, mis amados hermanos. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros lleguemos a ser como Él, mi amado hermano, con esa fidelidad. Ustedes ya pasaron el primer paso. El hecho que hayan venido al culto atestigua de que ustedes creen en la palabra de Dios. ¿Verdad que creen en la palabra de Dios, mi amado hermano? Y no hubieran venido. Y después yo sé que ustedes van a ver las grandes obras de Dios. La bendición, los hijos, las nueras, los yernos, los carros. Pero el tercer paso es importantísimo. Que usted y yo reconozcamos que todo ha venido de la mano del Señor, mis amados hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado, mis amados hermanos? Quiero invitar a mi prima Betty para que cantemos este himno tan bonito, hermanos. También damos la bienvenida al nene, creo que es sobrino del hermano Carlos. ¿Cuántos sobrinos no ha traído el hermano Carlos y la familia Tojín a esta iglesia, va, hermanos? Algunos se han ido, pero otros se mantienen aquí. Gloria a Dios por eso, va, mis amados hermanos. Porque no los traen a la casa de Rimón o de algún otro virgen o algún santo. Los traen a la casa del Señor, mis amados hermanos. Cantemos en esta noche, hermanos, ese himno tan bonito, cuán grande es Él. Pero cántelo de verdad, hermanos, como que de verdad usted creyó que Dios nos habló por medio de su palabra, mis amados hermanos. Amén.